Según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, 86% de la población consideró que los actos de corrupción en las instituciones de gobierno son muy frecuentes. La corrupción es un problema que urge resolver de fondo y en México existe el Sistema Nacional que se dedica a combatirla. ¿Pero qué están haciendo sus integrantes? Hoy revisaremos las diferentes aristas de la corrupción y cómo podríamos combatirla. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. En algún momento de nuestra vida, prácticamente todas y todos hemos padecido los efectos de la corrupción, ya sea al hacer un trámite, conseguir un servicio o acelerar algún permiso gubernamental. Parecería que la corrupción está en todas partes y que nunca se acabará. Sin embargo, los expertos tienen una opinión diferente. Y para conocer más de este tema, hablamos con académicos e integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes nos ayudaron a responder de qué sirve el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿en algún momento lograremos erradicar la corrupción? ¿Y por qué no solo el gobierno, sino los ciudadanos de a pie necesitamos involucrarnos en el tema? Antes de responder a estas y más preguntas, conozcamos primero la visión ciudadana. Me parece que la corrupción tiene muy altos índices en los funcionarios públicos. Es obvio que este tipo de acciones suelen darse muy frecuentemente en la ciudadanía, pero me parece que aquellos que tienen un grado de movilización de dinero y de recursos más alto es en los funcionarios públicos y desafortunadamente es aquel que menos es señalado. Sí, más bien no conozco a nadie que no haya dado una mordida. Híjole, es una pregunta muy compleja, me parece. Me parece que es la impunidad. Creo que esa sería mi respuesta a la falta de vigilancia. Un problema totalmente estructural que no creo que sea resuelto con propuestas sencillas de simplemente más vigilancia. Es totalmente un problema estructural que, como mencioné, va más allá de policías de tránsito pidiendo mordidas, sino funcionarios que no hacen lo mínimo por vigilar y poner las condiciones para que este tipo de actividades no se propicien. Pues la impunidad está como implícita en todo, incluso en la corrupción, ¿no? O sea, cualquier persona aquí en México comete crímenes, actos de corrupción, faltas y hay absoluta impunidad y cada vez está creciendo más. Completamente, yo creo que lo que es primero no caer en esos actos como esta relación ya personal con los policías, no caer en actos, si cometí algo que se me lo impute, y también denuncias públicas, ¿no? A redes sociales. Denunciar ese tipo de actividades fomentan que se le contrarreste. Durante el Congreso Desafíos del Combate a la Corrupción, platicamos sobre el Sistema Nacional con Fernando Nieto Morales, investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México e integrante del Consejo Consultivo del INAI. Hay que entender que el Sistema Nacional Anticorrupción se pensó como un esfuerzo de todo el Estado mexicano, es decir, no solamente de la Administración Pública Federal o de algún poder en lo concreto, sino del Estado mexicano en su conjunto, y esto incluye, por cierto, también otros órdenes de gobierno, los estados y los municipios, para tratar de atender un problema que es de suyo, complejo, que no tiene una solución única, que ni siquiera tiene una definición unívoca, ¿sí? Entonces, ante esa complejidad, el legislador lo que decidió es que queríamos crear un mecanismo de coordinación, ¿sí? Es decir, la lógica detrás del Sistema Nacional Anticorrupción es que para poder atajar un problema que es tan complejo, que tiene tantas partecitas, tenemos que poner en la misma mesa a todas las autoridades del orden federal, estatal y local, y de los tres poderes de la Unión, que tienen algún tipo de competencia en materia anticorrupción. Entonces, la lógica era esa. Digamos, si nos ponemos todos de acuerdo, podemos coordinarnos, podemos ponernos de acuerdo en actividades concretas, en una política nacional, nos podríamos poner de acuerdo en sistemas específicos para compartir información, por ejemplo, y la lógica de esa colaboración,
esa coordinación, es que se supone que íbamos a empezar a avanzar en la formulación, implementación y evaluación de soluciones concretas para el problema de la corrupción. Ahora, el asunto es que el Sistema Nacional Anticorrupción, así en abstracto, pues suena bien, sin embargo es una propuesta muy compleja. ¿Sí? Es una propuesta muy compleja en términos organizacionales, en términos normativos, porque además cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, además se transformaron otras cosas, por ejemplo, el régimen de responsabilidades administrativas se cambió completamente, y sobre todo se supuso en ese momento que iba a haber una coordinación efectiva, ¿sí? Y que esto además iba a permear hacia los estados, ¿no? Y esto iba a reproducir lógicas virtuosas en los estados. Lo que hemos visto es que no es así. En parte tiene que ver con el momento en el cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Se crea pues en un sexenio que fue muy cuestionado justamente en esta materia. Muchas gracias a Fernando Nieto por esta explicación. Las contrataciones públicas son una de las fuentes proclives a la corrupción. Por eso, la ONU tiene recomendaciones específicas que te invitamos a conocer. El conocer, por ejemplo, cómo se hace una contratación pública. Y aquí estamos viendo precisamente el tema del conocimiento de la norma, ¿no? Y muchas veces eso es lo que falta, el que se socialice. Parece algo muy técnico, parece un tema que solamente, no sé, una parte del gobierno sabe cómo funciona, personas muy especializadas, pero en realidad, por ejemplo, las convocatorias de licitaciones públicas se tienen que publicar en los periódicos oficiales o los diarios oficiales, tanto de la Federación como de los estados, porque son públicas, y en los sitios de internet. Y entonces, en teoría, las personas deberían de conocer estos procesos, porque tal vez yo tengo una empresa que se dedica a dar este servicio o a producir este bien, y puedo entonces concursar, ¿no? Y el concurso, la idea es que sea abierto, que sea cualquier persona que cumple los requisitos. Y luego también los requisitos, o sea, precisamente de una empresa que también tenga, pues cumpla, por ejemplo, con todos los requisitos legales que debe tener una empresa. Tenemos en la Ley de Responsabilidades Administrativas el artículo 25 que habla de todo lo que debe de cumplir la empresa para ser una empresa que se considere como íntegra. Entonces, sí existe la normativa, el tema es cómo la socializamos, cómo la hacemos conocer a las personas, a las mismas empresas, a la sociedad civil como observadoras. Hay programas, por ejemplo, de testigo social de contratación pública, o sea, ciudadanos que vean cómo se está llevando el proceso. Hay mucho tema que tiene que ver con la profesionalización del servicio público y con ciertas salvaguardas que debe de darse, por ejemplo, en las áreas que se dedican al tema de contratación pública, porque además es un área de mucho riesgo. O sea, como lo comentabas, es un área naturalmente de riesgo, y no en México, sino en el mundo. O sea, si el país más desarrollado, el menos corrupto, tiene el riesgo de corrupción en contratación pública, en obra pública. Entonces, aquí el tema es precisamente que existan diagnósticos de riesgos de corrupción en estas áreas, porque no es lo mismo la contratación pública de, no sé, una paraestatal, federal, que de un municipio en un lugar muy remoto, ¿no? Sino se tiene que hacer, pues, esta cuestión del riesgo, sobre todo por el tema de conflictos de interés que pueda darse también. Es un tema también importante que se tiene que diagnosticar. Y cómo está configurado el recurso humano, o sea, cómo ese recurso humano entra, las personas que se dedican a gestionar las contrataciones públicas, a decidir sobre estas, las que toman las decisiones, cómo fueron contratadas, si son capacitadas en estos temas,
sí ha habido rotación de personal, porque también muchas veces hay personas que llevan muchos años en esa misma área y ya conocen a todos los proveedores, y esto es un riesgo de corrupción, porque finalmente hay esta cuestión de confianza y de alguna manera hasta puede derivarse en una amistad, y entonces, aunque no sea un conflicto de interés real, puede ser aparente el hecho de que sea la misma persona la que siempre se ha dedicado a este puesto, y entonces conoce a todos los proveedores, y entonces resulta que hay proveedores que siempre ganan las licitaciones, y podría ser aparente que, bueno, pues los está ayudando, ¿no? O también el tema de si existen sistemas electrónicos para, por ejemplo, para gestionar la compra pública, porque hay menos puntos de contacto. Entonces, todos estos temas los establece la Convención y los estamos revisando no solamente en el mecanismo de revisión entre pares, con el artículo 9, donde están participando las secretarías ejecutivas de los sistemas y las auditorías superiores de los estados, porque ellos tienen la visión de todo el proceso desde que empieza hasta el final, cuando hacen una auditoría, hasta la ejecución del contrato, la pueden revisar, sino que también, por ejemplo, en el tema del sector privado, cuáles son los mecanismos que tiene o los instrumentos que tienen las empresas para evitar, por ejemplo, que haya estos riesgos de corrupción, que ellos cumplan con los requerimientos de pues, no ofrecer algún soborno, la política de regalos es un tema muy importante tanto en el sector público como en el privado, esta idea de que tenemos de, bueno, viene Navidad y vamos a enviar las canastas de regalos a pues todas las agencias de gobierno con las que interactuamos, pero esto es finalmente algo que puede interpretarse como un soborno. Entonces la política de regalo de la empresa, del mismo gobierno, toda esta cuestión de, por ejemplo, cuando alguien sale del gobierno y trabaja, es un tema, se va a trabajar a una empresa que era antes proveedora de donde la persona tomaba decisiones, entonces esta ventaja que puede traer del conocimiento de cómo se maneja internamente la decisión. Por supuesto, la transparencia es importantísima en la compra pública, y no nada más que sea transparente, sino que sea entendible, que el dictamen sea entendible para cualquiera que quiera revisarlo. O sea, que esté en un lenguaje que sea lo suficiente. Sí, a veces es necesario el lenguaje técnico, pero que también tenga una parte en la que pueda cualquiera pues, revisar cuáles fueron las condiciones, cómo se entregó, qué sucede con esa revisión de lo que se entregó. Y lo hemos visto mucho en obra pública, se entrega el puente y se cae a los 2 años. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué no hubo esta revisión? ¿Qué sucedió con el dictamen técnico? Si fue puesto a disposición del público. Al ser dinero público, se tiene que transparentar, ¿no? el uso de este. Entonces, son muchos temas en donde sociedad civil también, por ejemplo, trabajamos con juventudes en unos programas que estamos buscando participación ciudadana de jóvenes y de personas jóvenes para que empiecen a tener este contacto con el gobierno y, por ejemplo, el que puedan ver de primera mano cómo se llevan a cabo ciertos procesos en, por ejemplo, un hospital, en el área de contrataciones, cómo se utilizan los materiales que se compraron, y son programas, por ejemplo, de testigo social o de contraloría social, donde están involucrados no solamente, pues bueno, sabemos, ¿no?, los comités de participación ciudadana o ciertas organizaciones de sociedad civil que están muy dedicadas al tema, sino también impulsar que en este caso estamos trabajando con estudiantes universitarias que puedan ellos involucrarse desde ahorita en estos temas, pensando que son pues, ciudadanos que además después tomarán las decisiones, se insertarán en el mercado laboral, en el gobierno, en las empresas, en la sociedad civil, en la academia, y es importante que desde edades tempranas se trabaje esto. ¿Qué opinan los usuarios de redes sociales sobre la corrupción? Veámoslo en Entorno Digital.
@cursor en la. Ley de Transparencia, un paso adelante en combate a la corrupción. La creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue un paso adelante en la democracia y un avance en el combate a la corrupción. Ministra de @SCJN, Yasmín Esquivel. @Cariatie. Acceso a la información pública y transparencia, 2 herramientas fundamentales para el combate a la corrupción. En un día como hoy, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2016, @DOF-Segov. @INAI México. La transparencia tiene un papel que jugar en todo el ciclo de la política pública anticorrupción. No es solamente un mecanismo de prevención, también lo es de investigación y sanción. @FNieto Morales. Francisco Álvarez es integrante del Comité de Participación Ciudadana y actualmente preside el Sistema Nacional Anticorrupción. Él nos explicará cómo funciona este organismo, que aunque no lo creas, se parece a un partido de fútbol. Hagamos de cuenta que en una cancha de fútbol se suceden pues interacciones entre ciudadanos, autoridades, empresas, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil. Entonces estas interacciones pues a veces ocurren faltas, ocurren pues también goles, ¿no? Todo debe de estar orientado en una cancha de fútbol para pues que se lleve a cabo bajo las reglas escritas pues del fútbol, ¿no? Entonces, supongamos que en esta cancha se dan estas interacciones y los árbitros, que es el primer árbitro, los abanderados, el cuarto árbitro, pues son aquellas instituciones, justamente haciendo un símil con el Sistema Nacional Anticorrupción, que se encargan de detectar esas irregularidades dentro del juego y de sancionarlas. Estos árbitros vienen siendo las instituciones que componen el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Por eso dentro de los comités coordinadores encuentras las Secretaría de la Función Pública, el órgano garante, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el propio Comité de Participación Ciudadana y el Comité justamente de Participación Ciudadana y la Auditoría Superior de la Federación y todos sus símiles en los estados. El Comité de Participación Ciudadana, seguramente tú sabes, dentro de el fútbol, y lo digo en términos de fútbol porque a mí me gusta mucho, viene siendo como el VAR, el Video Assistance Referee, ¿no? Que es un grupo de expertos que está viendo que los árbitros marquen las faltas, ¿no? Corrijan sus decisiones, ¿no? Si es necesario marcar un penalti, marcarlo. Entonces están observando que los referees se conduzcan, obviamente bajo el reglamento de los referees, y si observan que los referees no se están comportando de acuerdo a como se esperaba o están marcando mal una falta, pues desde el Video Assistant Referee se les dice, lo estás haciendo así y vamos a evaluar tu desempeño. Se juntan los expertos, observan, hacen la repetición y le dicen al árbitro, no era por ahí, era por acá, ¿no? Digamos de manera genérica una explicación del Sistema Nacional Anticorrupción y bueno, obviamente los efectos que la corrupción, yo lo pongo como un ejemplo, pero los efectos de estas faltas, ¿no? Que podríamos mencionar dentro de esta cancha, pues está el tráfico de influencias, el soborno, el cohecho, el peculado, ¿no? ¿Y cómo se materializan? Pues con prácticas cotidianas que pueden llegar a ser tanto servidores públicos como la misma sociedad y las empresas, ¿no? La mentira, el engaño, el soborno, ¿no? El violar, ¿no? Un orden establecido de cosas bajo la ruptura de ciertos códigos cívicos y morales que toma de lo colectivo para beneficiar a lo particular. Antes de continuar, conozcamos más sobre el trabajo del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia en Actualidad INAI. Resumen informativo. En México se llevó a cabo la 13ª edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, ICIC, presidida por el INAI, con la participación de más de 70 autoridades de 39 países de las 5 regiones del mundo. Durante los trabajos que tuvieron lugar en el estado de Puebla, se destacó la importancia de los organismos garantes de la transparencia como instituciones defensoras de la democracia.
Del 22 al 24 de junio se realizaron conferencias magistrales, sesiones de trabajo, talleres y mesas a las que se dieron cita autoridades internacionales, servidoras y servidores públicos, integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, especialistas y académicos. En sesión pública, el Pleno del INAI, entre otros asuntos, resolvió que Fonatur, Tren Maya, realice una búsqueda exhaustiva e informe sobre los contratos para la supervisión de la obra en cada uno de los 7 tramos del proyecto del Tren Maya. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos dé a conocer los estudios realizados en el Río Caliente y el balneario Los Chorros, ubicados en Tala, en Jalisco, para diagnosticar daños causados por combustible. La Secretaría de Educación Pública busque y entregue las expresiones documentales que dan cuenta de la aplicación y las respuestas de la encuesta perdida de aprendizajes, abandono escolar y necesidades de formación para docentes, publicada en abril del 2022. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informe de las escuelas de educación preescolar con bajos índices de deserción en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc. Y la pregunta importante es ¿cómo solucionar el problema de la corrupción? Desde la ciudadanía se puede hacer bastante. De eso nos habla Fernando Nieto del Colegio de México. Al ciudadano lo que le importa es saber, oye, si tengo un bache en la calle, ¿a quién le tengo que preguntar? ¿Sí? Oye, el policía de la calle me está pidiendo me está extorsionando un soborno, porque se dice que si no le pago el soborno me va a llevar al corralón. ¿Sí? ¿Con quién denuncio esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo reportar esto y que me hagan caso? Bueno, esa es la dimensión cotidiana de la apertura gubernamental a la que podríamos avanzar. Y de nuevo, no son cosas que sean particularmente esotéricas o complejas, ¿sí? Tienen que ver con mecanismos puntuales que habiliten que las personas se hagan, por ejemplo, del derecho de acceso a la información y se hagan del combate a la corrupción como un ejercicio cotidiano. ¿Sí? Y de nuevo, así como pensamos en eso en términos de apertura gubernamental, podemos pensar en otras áreas. ¿Sí? Profesionalización, por ejemplo. Uno de los grandes pendientes de este país sigue siendo la creación de un servicio civil en forma. ¿Sí? No es una cosa particularmente nueva, los servicios civiles más antiguos son del siglo XVIII, ¿sí? Y hasta el día de hoy no hemos creado estos mecanismos que permitan asegurarnos que quienes llegan a los puestos públicos son personas con las competencias necesarias para llevar a buen puerto sus responsabilidades. Pero no es una cosa que tengamos que inventar el hilo negro, es una cosa que podemos avanzar puntualmente. Y estas sabemos, por cierto, que son herramientas puntuales que en otros países han ayudado a la conformación de rutinas y de dinámicas virtuosas que han permitido abatir sistemáticamente los problemas de corrupción o viceversa, que han mejorado los niveles de integridad pública. Porque otra cosa que podemos empezar a hacer, por cierto, es empezar a hablar de integridad pública. ¿Sí? Yo sé que nos gusta hablar de la corrupción todo el tiempo, de hecho todas las mañanas hablamos de la corrupción, pero creo que también es importante hablar en términos positivos, ¿sí? De la integridad pública. Dejar de señalar solamente a los corruptos, a las personas que han cometido faltas administrativas y también empezar a visibilizar el trabajo de aquellas personas que hacen bien su chamba, de aquellos funcionarios públicos que hay millones en este país, por muy vilipendiado que esté el servicio público estos días, millones de personas se hacen su chamba, nunca han pedido un soborno, nunca han cometido abusos de autoridad y esas personas también merecen reconocimiento. Y de nuevo, estas son cosas que podemos empezar a hacer ya. Ahora, todo esto pasa, desde luego, por el reconocimiento de que no solamente la corrupción es compleja, sino que también tenemos que empezar a trabajar juntos. ¿Sí? Y ese, de nuevo, es quizá el problema más importante al que nos enfrentamos. Y que no es solamente coordinación intergubernamental, ¿sí? Sino es también coordinación con otros ámbitos que no son solamente del Estado. Con la academia, con la sociedad civil, con los ciudadanos de a pie, con las iglesias, con los empresarios. ¿Sí? La corrupción es un problema social, en el sentido más amplio del término. En la medida en que empecemos a pensar que la coordinación también tiene que ser social en esos ámbitos, y de nuevo, que empecemos a desdoblar proyectos puntuales, con objetivos específicos y con resultados verificables,
es que podemos empezar a atajar el problema y podemos pasar, creo yo, de las buenas intenciones solamente a cosas puntuales que mejoren el bienestar de las personas. Yo no creo que la persecución de los peces gordos sea una política particularmente efectiva en términos anticorrupción. Y tiene que ver con el hecho de que en realidad no se están combatiendo las causas del problema. Es decir, cuando tú capturas a uno de estos peces gordos, en realidad no necesariamente has resuelto las condiciones de origen que le permitieron a un gobernador X o a un fiscal tal construir una red de corrupción y salirse con la suya. ¿Sí? Entonces, sí, digo, a ver, que esto no se entienda como que no creo que no se deban de castigar estos abusos. Eso me parece muy importante, me parece muy importante que se investiguen, que se castiguen, que reduzcamos la impunidad, porque también en temas anticorrupción la impunidad es altísima. Eso me parece muy importante. Y por cierto, también me parece muy importante que empecemos a fortalecer las instancias que hacen esas cosas, porque las fiscalías, entre otras cosas, están súper olvidadas. Eso me parece muy bien. Pero de nuevo, no vamos a salir del atolladero simplemente metiendo a 2 o 3 altos funcionarios en la cárcel. ¿Sí? Lo que tenemos que estar pensando es cambiar un poco la lógica y ver que esos casos son sintomáticos de otra cosa. ¿Sí? Es decir, como cuando uno está enfermo, ¿sí? Uno tiene fiebre, por ejemplo, pues uno se trata la fiebre, ¿sí? Es que sería el análogo a meter a estos peces gordos a la cárcel, ¿sí? Pero no ha resuelto el problema subyacente, es decir, la enfermedad que dio lugar a que el cuerpo reaccionara a partir de la fiebre, ¿no? En ese sentido, creo que lo que tenemos que empezar a buscar son las causas centrales que limitan las oportunidades de corrupción para estos funcionarios, ¿sí? Tenemos que empezar a crear mejores sistemas de fiscalización, mejores sistemas de control, tenemos que enseñarle a la gente cuáles son sus derechos. Muchos de los problemas, por ejemplo, que vimos, ahora que mencionabas casos, respecto a ciertos gobernadores que utilizaron redes de empresas fantasmas, que muchas personas que participaron inadvertidamente en estas redes de corrupción era porque no sabían qué estaba pasando, ¿sí? No tenían acceso a información, ¿sí? Entonces también podemos empezar a cambiar estas condiciones de origen a partir de estos ajustes de política. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico. No vamos a salir de este atolladero simplemente metiendo a 2 o 3 funcionarios públicos. Tenemos que cambiar las condiciones de origen. De otra manera, vamos a seguir replicando un ciclo que, por cierto, no es nada nuevo. Esto lo venimos haciendo desde hace muchos, muchos años. Y claramente no estamos solucionando el problema. Como ciudadanos podemos evitar participar en actos de corrupción, pero también exigir a nuestras autoridades ser más eficientes y que fortalezcan los mecanismos institucionales para erradicar este problema. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos en la siguiente emisión, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.